Comenzamos la segunda unidad, que es el estudio general del error en un proceso numérico. Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar cantidades o alguna operación. Esto da lugar a dos tipos de errores numéricos: el error por truncamiento y el error por redondeo. Los errores de truncamiento resultan de representar aproximadamente un procedimiento matemático que debería ser exacto. Por ejemplo, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, la aproximamos como una diferencia de velocidades en un tiempo ti con respecto a un tiempo ti más 1, lo cual es un procedimiento matemático inexacto. Esto genera errores de truncamiento durante el procedimiento. Por otro lado, los errores de redondeo resultan de representar aproximadamente números que son exactos. El número e es un número irracional. Esto quiere decir que su extensión decimal es infinita, tiene originalmente decimales infinitos y no periódicos, lo que nos impide escribirlo en forma completa de manera que sea exacto. Usando 5 decimales tendríamos un valor de 2.71828. Esto genera errores de redondeo al momento de hacer cálculos utilizando este valor de e. En ambos errores, tanto el de truncamiento como el de redondeo, lo que tenemos es que el valor verdadero va a ser el valor aproximado más el error. Otro error utilizado es el error absoluto. Este se considera como el valor verdadero menos el valor aproximado. Esta definición de error tiene un pequeño defecto que vamos a entender con este ejemplo. Supongamos que vamos a medir la longitud de una varilla para construcción y al medirla se obtiene un resultado aproximado de 19.999 centímetros. Mientras que al medir la longitud de un clavo se obtiene el resultado de 9 centímetros. Suponiendo que los valores verdaderos de la varilla y del clavo en realidad son 20.000 centímetros para la varilla y 10 centímetros para el clavo, entonces el error absoluto, de acuerdo a la definición de aquí arriba, sería para la varilla los 20.000 menos los 19.999, tendríamos un error de 1 centímetro, y para el clavo sería 10 menos 9 igual a 1 centímetro también. En ambos casos el error es igual, es de 1 centímetro, pero evidentemente tendrá mayor trascendencia el error en el caso del clavo que en el de la varilla. El error en esa definición de error absoluto nos lleva a la definición de error relativo. Como siguen, como podemos observar, el error relativo porcentual refleja mejor qué tan grave o no es el error que se está cometiendo, ¿sí? El error relativo sería el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero, ¿sí? Es claro que en el caso de la varilla no es trascendente un error de 1 centímetro, ya que la varilla medía 10.000 centímetros. Representa únicamente el 0.005%. Sin embargo, por otro lado, el error en el clavo, que es también de 1 centímetro, vemos con el error relativo que sí es importante, es significativo. Es un error del 10%. Finalmente, este tipo de error, el error relativo, es el que emplearemos en procedimientos iterativos, ¿sí? Podremos definir un error relativo al cual queremos llegar después de cierto número de iteraciones en un método numérico para detener el proceso de iteración, digamos, definir una cota. El error relativo también se puede definir como el error absoluto sobre el valor verdadero, y otro dato que es el más utilizado pues es el error relativo porcentual, que es el error relativo multiplicado por 100, que es el que empleamos en este ejemplo. Pero si lo pensamos un momento, todavía tenemos un pequeño defecto en nuestro análisis del error, ¿sí? Los métodos numéricos se aplican en realidad a problemas que no se pueden resolver analíticamente.
En nuestro ejemplo del cuerpo en caída libre, en realidad no es necesario aplicar ningún método numérico, pues creo que conocemos la ecuación que nos da la solución exacta del problema. Por lo tanto, en una situación real, desconoceremos el valor real o verdadero de la solución del problema. Luego, entonces, si desconocemos el valor verdadero, ¿cómo vamos a calcular el error relativo porcentual? Entonces, en un método iterativo, un método numérico iterativo, el error que se utiliza es el error aproximado porcentual, que estaría definido como la aproximación actual menos la aproximación previa entre la aproximación actual por 100, ¿sí? Es decir, para obtener una cierta aproximación a un valor, tuvimos que haber obtenido una aproximación anterior al mismo valor. Una vez calculada la nueva aproximación, procedemos a calcular otra aproximación al mismo valor y así sucesivamente. El proceso de cálculo se detiene cuando llegamos a cierto rango de error fijo que deseamos permitir, es decir, fijamos una cota. Para ver cómo se emplea este error, vamos a ver un ejemplo. Dice usar el siguiente resultado de series, la serie que está aquí, que es la sumatoria desde 0 hasta infinito, para aproximar el valor del número irracional e hasta 4 cifras significativas. Entonces dice que consideremos el error cota al que queremos llegar como 0.005%. Entonces, para la solución lo que tenemos que hacer es ir resolviendo esa sumatoria, aumentándole términos hasta que lleguemos a tener un error del 0.005%. Entonces, al agregar el primer término sería 1 sobre n factorial. El primer término n valdría 0. Eso es igual a 1. Al agregarle el segundo térmico, n vale 1. 1 sobre 1 factorial, eso nos da igual a 2. Una vez que tengo estos dos términos, puedo calcular el error con el valor actual menos el anterior entre el actual, que sería 2 menos 1 sobre 2 por 100. Nos da un error de un 50%, aún es muy grande. Le vamos a agregar un término más a la sumatoria. Si es 1 sobre 0 factorial más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial nos da 2.5 y podemos calcular de nuevo el error. El valor actual, que es 2.5, menos el anterior, que fue 2, sobre 2.5 por 100 y nos da un error del 20%. Aún estamos lejos del que queremos llegar. Nuestra cota es 0.005%. Lo que hacemos es continuar el proceso agregándole términos a la sumatoria hasta llegar hasta el error deseado. En esta tabla les presento cuántos términos le agregué, hasta 9 términos, la aproximación al valor de E y en la tercera columna el error aproximado. Queríamos llegar a un error de 0.005, eso se obtiene después de la séptima, de agregarle el séptimo término a la sumatoria. Y se encuentra un error, un valor de E de 2.718055, que sería una buena aproximación.